de lo más importante es cuando tomamos un potencial B de menos K, o sea, un potencial gravitatorio, acá su K es mayor que cero, la solución que nosotros tuvimos era en la órbita, era igual a ¡épale! ¿Está bien? Ese era el resultado que habíamos obtenido. Con K mayor que cero no había problema más o menos de interpretar el hecho de que cuando θ', acá no hay problema, ¿no? Habíamos hablado un poco de la excentricidad, habíamos llegado, en realidad esto es un problema que ustedes tienen que resolver a partir de la energía. Y habíamos dicho, en este contexto, que θ' era el ángulo de mayor acercamiento. Sí, el ángulo de mayor acercamiento. ¿Está bien? Después, ¿qué es ese ruido? ¿Qué? No sé, parece cultura. Después, con Rutherford, uno lo que hacía era, bueno, recordando que B de R es igual a menos K sobre R, definíamos, acá hay una cantidad de signos negativos impresionante que puede confundir. Z' E al cuadrado, ¿ok? O sea, había dos casos. Z y Z', mismo signo. Y puede ser que hayamos confundido un poco esos dos casos. Z y Z', diferentes signos. Ah, vos dijiste uno solo, nada más, que vamos a ver Rutherford cuando son diferentes signos. Claro, Para por eso. hacer pruebas con la carga Pero negativa y positiva. claro, el análisis que hicimos, en realidad, considerando K menor que cero. Y esto se obtiene solamente cuando Z y Z' tienen el mismo signo. Entonces confundí ahí. ¿Está bien? ¿Diferentes signos? Mismo signo, por eso son repulsivos. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos hecho este gráfico? ¿Sí? Y acá he puesto el núcleo, o el centro de masa. Uno habla más con propiedad. Si este es el núcleo, si el núcleo es masivo, el centro de masa va a coincidir con el núcleo. Este caso es un caso repulsivo. Ah, vos Así, decís, vos decís que el K tiene que ser negativo para cuando vos hagas el gradiente del potencial, o sea, la fuerza te dé positiva y con que te dé o sea, repulsiva la claro, fuerza. claro, fíjate que acá este BDR, es Pero menos si el K K ya es cero. negativo, ahí ya Si tiene un K, signo menos. claro, por eso te digo, pero si K es mayor que cero, atractivo. Si K es menor que cero, ¿sí? ¿Por qué lo dejamos así? Porque todo el análisis que habíamos hecho para llegar a esta ecuación, que es la importante, ¿sí?
La hicimos a partir de acá. ¿Está bien? Entonces, para mantener ese resultado, uno seguía con eso, digamos. Entonces, cuando nosotros hicimos el gráfico lo que mostraba era un centro de masa repulsivo, habíamos dicho, ¿se acuerdan? B0, un parámetro de impacto. Si uno ponía el centro de masa acá, lo que estás analizando es un caso K menor que 0. Digo K menor que 0 porque toda la disquisición la hicimos pensando que K era menor que 0. Ahora se lo voy a aclarar igual. Pero igual el resultado no cambia si K es mayor que 0, porque en el caso de que K sea mayor que 0, uno lo que va a tener es esto. ¿Se entiende? Sí. O sea, el parámetro de impacto va a estar por abajo. ¿Sí? Este caso sería el K mayor que 0. Podríamos hacer después un ejercicio para que hagan ese análisis y el resultado tendría que ser el mismo. Pero sigamos con el caso K menor que 0, porque así está explicado en el libro, además. Bueno, entonces, habíamos dicho que 1 sobre R era igual... ¿sí? Y esto era 1 más epsilon por... Habíamos dicho que esto era mayor que 1. ¿Está más claro ahora? Entonces, uno analizaba los tres casos. A igual a... ¿Qué son esos ruidos? ¿Qué ruido? Acá hay un ruido ahí como de atrás. Debe ser la computadora que es más vieja que Matusalén. Ese- O no sé, comieron algo, chicos, no sé. Yo comí poroto. Ah, Puro mentira. sonido de mierda, boludo, era grande, ¿eh? Sí. Bueno, estamos Escucha todo. repasando, ¿no? En t igual a menos infinito habíamos dicho que 1 sobre r tiende a 0. No, perdón. Sí. 1 sobre r tiende a 0. La energía... Bueno, no hace falta esto. Y habíamos dicho que necesariamente este 0 iba a ser igual a 1 más epsilon coseno de... ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Acá, 1 sobre r tiende a 0 y eso va a ser igual a 1 más epsilon por coseno de... ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? El ruido, no sé de dónde... O sea, no, debe ser algo raro. ¿Qué Sí, ruido? yo también siento como una lauchita. Como si está haciendo alguien que se está haciendo café o algo así. No, sí. Bueno, ¿estamos de acuerdo con esto? Ese es el auricular. Estos dos estamos bien. Y el del medio, Sí. Está- el de medio era justamente coseno de más
¿Estamos bien con ese también? ¿Ese estaba entendido? A ¿Hay ver. alguno que no Sí, entendió? buscamos el máximo. Claro, Ah, estamos bien. sí, sí. Listo. Entonces, o sea, no tuvimos problema. Entonces, haciendo ese análisis, se concluye, ¿sí? Se Era el concluye, 1 sobre R de Dani. En el sí, B. Era menos sí, 1 porque buscábamos hacer que el 1 sobre R sea el mínimo, ¿no? claro. Fíjate, lo podemos Claro. poner así, a ver si se entiende. Ah, no, para. ¿Por qué? Ah, Sí. Eh, pero ahí ¿No? se hace. Pero, está bien, pero. O sea, para que esto sea el mínimo, esto que está acá Ah, claro. tiene que ser menos 1. Ah, ¿Ok? perfecto. Claro, sé Podemos como poner. tener el 1 sobre R, el R infinito, algo así, ¿no? Está bien, pero entonces. El R mínimo no es infinito, es el más próximo de todos. No, no, no. Claro, porque lo que es menos uno es lo que está entre paréntesis, el paréntesis más chiquito, que es el No tita, sabe, Sí, eso lo... claro. el h, el phi, eso Entonces, es. este K es negativo, esto que está acá es negativo. Pero vos querés ¿Sí? ahí que esos, o sea, que eso tiende a cero, entonces. No, no, no tiende a No, no, cero. Porque tiene el epsilon está multiplicando y el epsilon es distinto de uno en principio, ¿no? claro. Pero si vale uno el epsilon, ahí sí se hace cero. Entonces cero, el uno sobre Pero r se hace claro, cero. pero el epsilon vale más que 1. ¿Sí? El Claro. epsilon es mayor que 1. Entonces, eh, entonces lo clave está en eso, digamos. Hay como una especie de mezcla de signos que puede confundir, pero cuando uno tiene esta fórmula original, ¿sí? Esta fórmula original, y acá vos tenés que esto es mayor que 1, ¿sí? La forma de que esto sea lo máximo posible es que esto sea lo mínimo posible. ¿Está bien? Claro. ¿Se Sí. entiende? O sea, Y la y forma de da. maximizar esto es minimizar esto. ¿Está? Sí. Y la forma de minimizar eso es que valga menos 1, porque otro valor no puede tener más, menor. Ah, Claro, porque vos está querés minimizar el radio, ¿no? Claro, Claro. quiero minimizar el radio, quiero maximizar esto, y maximizar esto es minimizar esto. El número negativo, minimizarlo con número negativo, el mínimo más posible. ¿Está bien? Entonces, Ajá. de ahí es donde sale la condición, ¿sí? Sobre esta condición que es la más difícil quizás de entender. Sí, porque hay tres ángulos ahí. No sé. Claro. Bueno, pero esos tres ángulos se entienden, digamos. Esto viene, ¿sí? De lo que habíamos definido geométricamente, ¿sí? La máxima proximidad en una hipérbola. ¿Está ¿Qué está bien? haciendo ruido, Dani? ¿Qué, te está haciendo ruido la cafetera o la cabeza? La cabeza. Ya a esta hora con el sueño que tengo. El 1 sobre A ver, R, vos querés que el R sea el mínimo, ¿no? claro, sí, Entonces fíjate, 1 sobre R va a ser el máximo. sí, este es el Y ahí mínimo, estás teniendo. Si vos pones igual a menos 1, sí. no va a ser el máximo eso. Porque lo No, pero multiplicas por el imagínate que es epsilon. esto, mira, Lo multiplicas por el vamos a epsilon, hacerlo que hay así, más uno, mayor de uno. vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Se me ocurrió una idea. 1 sobre R es menos M módulo de K, porque ya sabemos que es positivo, que es negativo el K, ¿no? Sí. Sí. Sobre L al cuadrado por 1 más epsilon coseno de z menos z'. ¿Cómo Sí. te va a quedar esto? Eso va a ser igual a M módulo de K sobre L al cuadrado por
menos 1, ¿está bien? Menos epsilon coseno de teta menos teta prima. ¿Está bien? Sí. Y vos querés que, vamos a escribirlo acá, eso. Menos epsilon coseno de teta prima menos 1. ¿Está bien? Y vos querés maximizar esto. Para maximizar esto, esto tiene que ser lo más grande posible. Esto. ¿Está bien? Sí. O sea, lo más grande posible. Negativamente. ¿No? Incluyo el número negativo. Bueno. ¿Está bien? Incluyendo el número negativo, la forma en que sea lo más grande posible es cuando ¿está bien? Sí. ¿Sí? Y ahí es donde sale la condición esta. Porque ya sabemos que el teta en ese lugar vale. ¿Ok? ¿Entendió? Sí. ¿Mm? Sí. Ahora sí. O sea, es como que el menos se lo meto al coseno, por eso yo pido que el coseno sea menos 1 y no 1. ¿Está bien? El epsilon ya sé que es mayor que 1 y listo. ¿Mm? Ok. Bueno, entonces, haciendo el análisis de ángulos, lo que uno obtiene, que era la ecuación más importante de todo, era ¿Mm? Bueno, pasamos al próximo. A ver, ¿De dónde salió eso, Dani? Que haciendo el análisis. Ah, está bien, es lo que hicimos antes. Está bien, acá, es lo que- mira. Sí, sí, lo habíamos hecho antes. Este, ¿ves? Este que hicimos acá. Así es el coseno. Sí, sí, sí. Así es el coseno de la suma. Mm. Sí. Bueno, ahora arrancamos con, bueno, esto es lo que vamos a usar para calcular la dispersión. Esto está calculado como lo calculamos nosotros, vale para el caso repulsivo. Si uno hiciera el caso atractivo tendría que dar lo mismo, ¿ok? Estaría bueno plantearlo como ejercicio a ver cómo sale. En los libros está en general hecho para el caso repulsivo porque es más fácil de graficar. ¿Sí? El caso atractivo puede confundir un poquitito. Ahora vayamos al caso a lo que es la sección eficaz. ¿Qué es la sección eficaz? Vamos a hacerlo así. Supónganse que yo estoy mandando un flujo de partículas, ¿sí? Por un caño, y acá adentro, o sea, acá hay un flujo de partículas. ¿Está bien? Que pueden ser electrones, pueden ser cargas, puede ser lo que sea. Y entonces, uno supone que de este lado, o sea, en algún momento se llega a un área, ¿sí? Que impide el paso de unas partículas. ¿Está bien? Entonces, lo que pasa, ¿sí? Son todas esas partículas, excepto las que tendrían que estar por acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, lo que ven estas partículas es una sección que impide su paso. Esa sección que impide su paso se llama sección eficaz. Eficaz, en este caso, esto que está acá se llama
¿cómo se llama? Blanco. ¿Qué significa qué? El blanco. Blanco. ¿Está bien? O sea, uno podría decir, bueno, esto es una primera aproximación a la sección eficaz en el sentido de que estamos hablando de que esa sección impide el paso, ¿sí? O sea, de las que no pasan son las que golpean contra la sección eficaz. Bien, ¿qué tendrá que ver esto con lo que estamos haciendo nosotros? Mucho en el siguiente sentido. Pero antes de seguir con eso, déjenme definirlo de alguna manera más matemática. Vamos a tomar sección eficaz total. O vamos a hacer una cuenta. Supónganse, a ver si esta cuenta la podemos entender de entrada, diciendo que esto es el caudal bloqueado sobre el flujo incidente. ¿Saben lo que es un flujo? En física, ¿saben lo que es? El flujo. No sé. Un flujo es... Y el flujo no es la cantidad de algo que pasa por determinado tiempo. Sí, es una cantidad de algo Pasa por sobre determinado tiempo. área por tiempo. ¿Está bien? Ah, bueno. Y el caudal es cantidad de algo sobre tiempo. ¿Está bien? En todo caso, si algún libro lo define diferente, bueno, nosotros seguimos esa definición. En este caso sería, para nuestro caso particular, los algo son las partículas. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a llamarle n de las partículas, la cantidad, por área, por diferencial de t. El área sería esto. ¿Está bien? O sea, el flujo sería la cantidad de partículas NP que está entrando a un área por unidad de tiempo, porque obviamente a medida que pasa el tiempo siguen entrando, ¿no? Y el caudal, en este caso, en el caso que sea el caudal bloqueado, sería el número de partículas, vamos a ponerle bloqueadas. ¿Está bien? Sobre diferencial de t. Entonces, fíjense que si yo quiero calcular cuánto vale el sigma total... ¿Por qué las partículas bloquean el caudal? ¿Cómo? Porque es ¿Por qué caudal lo bloqueado. bloquean? Ah, Es caudal bloqueado, se refiere a eso. Me parece que soluciona lo otro. No sé el número de partículas, pero diferente al tiempo, ¿no? Claro, en este caso el algo es otra cosa, no es lo mismo. Ah, bien? bueno. O sea, el algo bloqueado ahí. Claro. Sí, claro, sí soluciona lo otro. Directamente. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué se hace todo este quilombo? Se hace todo este quilombo porque de estas cosas, las cosas que o sea, después vamos a ver un contexto un poco más real. Esto se mide y esto se controla. En general en un experimento. ¿Bien? Por eso se lo pone en términos de algo que se controla y se mide. Entonces lo que estamos haciendo nosotros cuando medimos la sección eficaz, nosotros no tenemos acceso a medir directamente la sección eficaz, porque está dentro de algo que es inaccesible. Entonces uno lo que hace es medirlo de esa forma, digamos. Tira un montón de partículas
y cuenta cuántas partículas llegan del otro lado. ¿Ven? Y esas serían, o cuenta cuántas no llegan del otro lado. Esas serían la cantidad de partículas bloqueadas. Entonces, ¿cómo ustedes podrían obtener el área en base a estas cantidades? Y bueno, el área, uno podría decir que la sección esta sería la probabilidad por el área grande. Y esta probabilidad es la probabilidad de choque, ¿no? Esa probabilidad de choque es n bloqueado sobre n, ¿qué? Partículas. Como salen la misma cantidad por unidad de tiempo, ¿está bien? ¿Entiendes lo que estoy haciendo? Esta es una probabilidad. ¿Ok? Esto me va a dar el cociente entre las bloqueadas y el cociente entre las partículas totales. Me va a dar, ¿sí?, el cociente del área que corresponde a la sección eficaz. Esto se lo puede escribir así. Entonces, de acá yo obtengo que el sigma total es igual a lo que dijimos acá de arriba. Esto es. ¿Por qué NB las dos? ¿No sería NP la última? Sí, tenés Abajo. razón. No, SNB y abajo NP. Tenés razón. ¿Está bien? Estamos. Pajarito. Bien. Y esto es igual a caudal bloqueado sobre flujo coincidente. ¿El área va ahí abajo o va ahí arriba? Y está abajo dos veces, o sea que queda arriba, ¿no? ¿Sí? Está. O sea, reescribí lo que está acá. ¿Sí? Bueno, eso es la sección eficaz. O sea, ustedes tienen un experimento, se fijan cuáles son las partículas incidentes, cuáles son las partículas bloqueadas y hacen el cociente y calculan por el área total en donde ingresó ese flujo, digamos. Bien. En un contexto más real, la palabra bloqueado, ¿sí?, se cambia por dispersado. O sea, el bloqueo se cambia por dispersión. ¿Sí? ¿Entiende lo que digo? O sea, no me pregunto sobre esas partículas cuáles son las que no pasan, cuáles son las que se desviaron. ¿Ok? Pero el conteo es el mismo. Entonces, la sección eficaz total es, ¿sí?, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es ese ruido, loco? Para mí hay, ¿no puede haber un hacker acá que está metiéndose? Y fue el que nos parezca el otro, como, ¿viste? ¿No viste el caso ese de Rosario que se le metió loco con bola? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿se entendió esto? Sí. ¿Eh? Sí. Sí. Bueno, ahora, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo nuestro? Bueno, tiene que ver con que este conteo que nosotros hacemos acá se puede hacer también, no para cualquier tipo de dispersión, para una dispersión particular. Por ejemplo, yo me puedo preguntar sobre la dispersión en cierto, acá lo voy a matar, ángulo, ¿sí?, sólido, Ya ¿sí? apareció vuelta el ángulo. Ahí aparece el ángulo. Simplemente acá lo que estamos diciendo es Oh, que
¿sí? Yo me puedo preguntar, si estas partículas que están entrando acá, ¿cuántas ¿Cómo de pusiste, ellas, Dani? Dispersión en cierto ángulo sólido. Sí. ¿sí? En cierto ángulo sólido, diferencial Omega. El diferencial omega. omegón, diferencial omega, omegón, ¿sí? Entonces yo me puedo preguntar, ¿cuántas de estas partículas que están entrando, o sea, del flujo incidente, se dispersan cierto ángulo sólido? Lo vamos a contabilizar así. A la mierda los gráficos. Bueno, Ahí está. ¿cuántos de estos se dispersan? Pónganse en, o sea, uno agarra una esfera de radio unidad, ¿sí? Y se pregunta la dispersión en, vamos a hacer una bestialidad si se entiende bien. O sea, uno toma un ángulo inicial θ y un ángulo final θ. ¿Está bien? ¿Y cuántos se dispersan en este tramo? Ese tramo se puede medir como es la definición de ángulo sólido, ¿no? Cuando integro en phi. Ah, ¿Está bien? sí, En general, creo. el ángulo sólido que uno tiene en cuenta siempre es esto. Mm, ¿Sí? ¿Está bien? Pero cuando uno Sí. integra en phi, ¿Y pero ya no sería el omega solo, no? ¿Diferencial omega? ¿eh? Sí, No, no, porque es no, diferencial no. phi por diferencial tita. Claro. Uno está identificando el ángulo sólido con esto, pero haciendo la integración en phi. ¿Sí? Entonces, yo me pregunto, ¿cuántas de estas partículas se desvían ese ángulo? ¿Sí? Y a eso yo le asigno un área. Por ejemplo, esta desviación que ocurre en este sentido, ¿sí? Esa desviación, yo lo que voy a hacer es asociarla a un anillo de radio S y espesor diferencial S. ¿Se entiende? Más o menos. Yo lo que voy a decir es, si lo miro de frente este anillo va a tener, qué boludo, ahora que lo puedo usar, el anillo, qué va, qué nivel. Un anillo de radio S y espesor diferencial S. Ustedes saben que esta área que está acá, si yo asocio esa área, ¿sí?, al área por la que pasan esas partículas que se dispersan en este ángulo sólido, ¿sí?, yo puedo decir que esa área que es 2pi es diferencial de S, eso saben que es el área, ¿no?, del anillo. Sí, sí. Va a ser igual a... No, pero no sería. Es pi por radio Ah, no, cuadrado. claro, pero. A ver, No, es base por altura. Base por por altura. altura. Sí, está bien. Bueno, altura. Porque es el perímetro. El 2pi por ese es el perímetro, Sí, entonces sí. por el d. Ahí está bien. Es la derivada de esto, ¿no?
Bueno, entonces, asocio eso a lo que voy a llamar la sección eficaz diferencial por ángulo sólido. Esa sería la definición de mi sigma ahora. ¿Sí? A la vez este sigma es entonces sigma, espejo sigma. Esto ahora es un sigma que depende del ángulo, ¿eh? O sea, es un sigma, De teta, ¿no? que en este caso sería teta. ¿Sí? Va a ser igual a S ¿Mm? O sea, que lo que yo voy a tener acá, en realidad, ¿sí? O sea, es lo mismo que teníamos antes, nada más que esto ahora expresa el caudal dispersado en ese ángulo sodio sobre el flujo incidente. ¿Se entiende? Sí. O sea, pero ahora yo lo que estoy haciendo es analizar la sección, ¿sí? O sea, cuando la partícula va viajando hacia el blanco, ¿sí? La partícula lo que va a hacer es, en el primer caso, cuando se bloqueaba, lo que va a haber un área, ¿sí? Entonces, en ese momento, o sea, lo que va a hacer es bloquearse, pero en este caso estamos analizando lo que va a hacer dispersarse en ese ángulo, ¿sí? En ese barrido, en ese ángulo barrido que va entre, en nuestro caso, ¿sí? Suponete que esto es θ, ¿sí? Acuérdense que esto se ve así. O sea, acá tenés, vamos a hacerlo exagerado, así se ve, ¿eh? ¿Sí? Esto es θ y esto supónganse que es diferencial de esto. Entonces, estamos analizando un caso. Esto tiene que poner. Sí. Tengo un parámetro de impacto S. ¿Sí? Y si yo me alejo, ¿qué va a pasar? Me va a desviar menos, ¿no? Claro. Sí. Va, no sé. Sí, se va a desviar menos porque va a estar lejos del centro. Ah, Entonces, sí, como, claro. va a ser como Ah, menos entonces, pronunciado. mi diferencial de. ah. Por eso el ángulo, por eso hay un, claro, una diferencia de ángulo. Claro, Pero, esto va a corresponder a este ángulo, sí, la desviación, y este seguirá un poquitito más largo y va a corresponder a este ángulo. Supónganse, lo está, hago exagerado. está bien. ¿Sí? Esto sería Pero, menos, porque acá se disminuyó. ¿Está bien? sí, Esto sería. Perdón, porque estoy pero, borrando. Es pero, la aplicación de mierda esta. Tranqui, Dani, tranqui. No Voy a desesperes. romper, voy a romper todo. Me A agarro ver, vamos. sueño por eso. están grabando. Ah, cierto, gracias por avisarme. Ahí estamos, tenemos en cuenta el maltrato que recibimos. Esto sería
esto sería esto sería esto, y esto sería S más diferencial de S. ¿Está bien? Y este sería el anillo. ¿Sí? El área que correspondería a ese desvío. ¿Sí? Que es el desvío entre teta y teta, en este caso teta menos diferencial de teta. ¿Ok? O sea, sí, entiendo. Entonces, Pero, uno viendo esto, que es el caso repulsivo, en el caso atractivo no pasaría algo equivalente, tiene que tener cuidado de que cuando calcula esto, lo que tiene que hacer es el cálculo del módulo. ¿Mm? ¿Por qué es el cálculo del módulo? Por estas cuestiones que aparecen signo menos acá. Si no te darían áreas negativas. ¿Sí? Bueno, el principio es, como yo conozco la relación entre S y teta, ¿cómo la conozco? Lo que tuvimos antes. Seno de es igual a 1 sobre epsilon, ¿se acuerdan? Y 1 sobre epsilon es 1 más 2e a la menos 1 medio. ¿Sí? El S está dentro del L. ¿Sí? L es igual, ¿se acuerdan que lo habíamos dicho? Por velocidad inicial. ¿Sí? Acá aparece esto. ¿Ok? Entonces, yo de esta fórmula tendría que ser capaz, es un problema matemático, yo de esta fórmula tendría que ser capaz de obtener la relación S de teta como la derivada de S con respecto a teta, y de ahí obtener la sección eficaz diferencial. ¿Sí? Sigma de teta. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero la sección eficaz total, ¿qué hago? ¿Qué hago? integrar. ¿Está bien? Porque, bueno, precisamente esto me contabiliza, ¿sí? O sea, integro entre 0 y puedo poner 4pi, ¿sí? ¿Se entiende, no? Que es en el ángulo sólido. Porque esto precisamente representa, ¿qué representa esto? Esto representaba el caudal dispersado, ¿no? Sobre, en cualquier ángulo, dispersado en cualquier ángulo, sobre el flujo incidente. El ¿Y por qué integrando entre acá, 4 y pi? ¿eh? ¿Por qué entre 4 y pi? Porque el ángulo sólido, todo el ángulo sólido es 4pi, ¿no? Estas son dos integraciones, una en pi y otra en teta. ¿Está bien? Acá yo le tendría que poner así, mejor dicho. ¿El ángulo sólido sería toda la esfera o qué? Claro, el ángulo sólido sería toda la esfera. Sí, ahora eso lo dejamos, ahora lo dejo. Ahora lo que voy a decir es, esto que está acá es el caudal dispersado en ¿se entiende? O sea, la cuenta que estoy haciendo acá es el caudal dispersado en cualquier dirección, ¿sí? O sea, en todas las direcciones, mejor dicho,
sobre el flujo incidente necesariamente va a ser la integral de 0 a 4pi del caudal dispersado, ¿sí? Cada uno de estos angulitos sólidos que recorren toda la esfera, ¿no? De radio 1, si quieren darle así. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Cuál es la novedad? La novedad, si uno calcula el sigma total, ¿cuánto va a dar? ¿Se imaginan? Y ¿Finito? ¿Que tener un caudal infinito de disipación? No, eso quiere decir que por más que vos, o sea, cualquier partícula que vos hagas incidir sobre un núcleo va a desviarse no importa cuán alejada esté la partícula. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando uno contabiliza el área efectiva que tiene una carga, desde el punto de vista colombiano, el área efectiva que tiene una carga es infinita, se le dice, y por eso esta fuerza, la fuerza colombiana, es una fuerza de largo alcance. ¿No? Fíjate, si vos hicieras el mismo experimento, pero con una bola de billar, ¿sí? Y tus partículas fueran puntuales, y vos mandás un montón de flujo acá, ¿sí? Y haces el experimento, y calculás, y medís el sigma total, o lo calculás, ponele que lo medís. Si lo medís, ¿cuánto te va a dar? Te va a dar pi por área cuadrada, ¿sí? Y si lo calculas, que es un ejercicio del práctico, también te va a dar pi por área al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Pero obviamente para calcularlo, uno lo que necesita es saber cuánto vale. ¿No? Si vos sabés cuánto vale esto, lo podés calcular a través de la fórmula que hicimos antes, integrando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Es muy difícil? Creo que sí. más o menos. Sí, estoy bueno en práctica ahora. Pero no Bueno. saque eso, dale. Bueno. Esto es en el caso de bola de billar, ¿eh? O sea, interacción elástica, digamos, de partículas, de pelotitas. Claro, porque Sí, si no estas toca la pelotitas pelota, no, son puntuales. lo Y dispersa esto si no la tiene, toca. claro, si no la toca, o sea, lo No que vas a dispersa. ver, claro, lo que vas a generar es una sombra. Claro. Pelota. Bueno, entonces, cuando uno calcula, ¿Qué dice en la parte de flechas puntuales o partículas? sí, puntuales, partículas ¿Qué pasa puntuales. con qué pasa con el infinito, Dani? En el Bueno, otro caso, en el caso anterior. sí, a eso voy. Bueno, El problema 6 Tú me es, dejaste para sin el caso bloque de abajo. colombiano, sí, a mí me importan más que hagan los problemas del práctico, no los problemas del teórico, y les queda poco tiempo. El caso colombiano, ¿sí? Cuando uno hace las cuentas para el sigma de, ¿sí? El sigma o sea, el sigma de la sección eficaz diferencial para el caso de Rutherford, esto, lo que queda es esto, es un quilombo, pero es una fórmula muy famosa. Digamos que esto es el inicio de la física atómica. ¿Mm? Bueno, uno hace eso, y si uno hace eso y después calcula cuánto vale el sigma total, eso da infinito, y eso tiene que ver con que la fuerza colombiana
como la gravitatoria, es de largo alcance. Uno, Es una forma uno sobre qué, complicada Dani. es una forma complicada de decir que cualquier partícula, por más lejos que se lance, o sea, por más parámetro de impacto grande que tenga, esa va a ser siempre desviada. ¿Está bien? Entonces, si va a ser siempre desviada, la sección eficaz del blanco que vos estás analizando, que ponerle que sea un núcleo atómico, ¿sí? Es infinita. Eso no quiere decir que necesariamente el núcleo tenga un tamaño infinito. Lo que sí es, desde el punto de vista de la fuerza coulombiana, el núcleo tiene un tamaño infinito. ¿Se entiende? ¿Tenemos que demostrar eso, Dani? ¿Qué? ¿Esto? Tenemos que demostrar. Sí. O eso Eh, está dado así, nosotros problema, tomamos como esto sabios. yo lo planteé como problema teórico, que si tienen tiempo traten de hacerlo. Yo les voy a dejar la solución de esto, pero son cuentas, ¿sí? Pero si tienen tiempo, y tener tiempo, ¿qué significa? Hagan primero los problemas del práctico, después lo del teórico, o sea, primero lo hagan los problemas prácticos de todas las materias, y después, si les queda tiempo, traten de hacer los problemas del teórico y ver si les sale. Pero estas cuentas están en cualquier libro, ¿está bien? Yo igual le voy a dejar la solución. Me estoy refiriendo al problema 6, ¿eh? Los otros problemas teóricos, cuentas se las voy a dejar hechas, y si no les sale, véanlo. ¿Ah? Bueno, el libro vamos a ir Uno viendo, ¿lo sobre leemos 15. en esta parte o...? Sí, el libro de Goldstein en esta parte. Pero no todo el capítulo de fuerzas centrales, sino lo que yo tengo en el teórico. O sea, yo les voy a dejar el teórico ahora, el manuscrito. Léanlo y después de leer el manuscrito hagan una leída del Goldstein en la parte que tenga que ver con los temas que nosotros tratamos. Si no, son infinitos. Es más, tenía pensado dejarle el link de las clases del Balseiro sobre esta parte, y son como 8 horas de clase, ¿sí? Entonces, no, porque los tipos, o sea, acá dentro de este tema hay muchos temas interesantes, que estaría bueno tratarlo, pero si uno tuviera tiempo. Por ejemplo, un tema que es interesante es el problema de 3 cuerpos, ¿sí? Que lo resuelven ahí en esas clases, no lo resuelven un poquitito y lo comentan mucho, y tienen que ver con las órbitas estables e inestables que tienen los satélites, ¿no? Y da un montón de ejemplos, satélites naturales, se llaman puntos de Lagrange. Pero bueno, obviamente eso no lo vamos a dar, eso no se da nunca, ¿sí? Pero si uno está interesado, ya sabe a dónde recurrir ahí en las clases del Balseiro o en las clases del brasilero, que explica mucho menos este tema, pero que están buenos, digamos. Pero nosotros, yo lo que necesito para la clase es que ustedes, por lo menos, lean y entiendan el manuscrito que corresponde a la clase que yo doy. ¿Está bien? Bueno. Y después lean el Goldstein en la medida de lo posible. Y después hagan los problemas teóricos, pero siempre hacerlo después de los problemas prácticos. Que ahora me voy a fijar qué problema práctico le doy. Así que hasta cuando no le dé problema práctico, lean el teórico y traten de hacer algún problema teórico de lo que les di. ¿Está bien? Y me preguntan. Y la clase nos vemos el jueves a la mañana, ¿A las 9? a las 9. ¿Estamos? Ok. Bueno, Sí. Ahí les cuelgo el teórico. Che, Dani, perdón que te joda. 1 sobre 4, dice. Sobre Q me parece que es, de carga. ¿No? No, 1 sobre 4. La carga ya está en esto. 4. sí, porque 1 está sobre 4. el E Yo al le puse cuadrado. Q. Estamos. ¿Es 4 entonces? Sí. Sí. Por favor. Pero a ver, como es la primera clase de mecánica, me gustaría que me hagan una devolución, así seguimos mejor, digamos.
Vamos, anímense, no le voy a decir nada. Sí. Que no- Mi punto de vista estuvo re larga la clase, pero bueno, no estamos acostumbrados a esto. Sí, Era menos pienso ojo. igual. Muy larga, bueno, pero por lo menos ya cubrimos un tema que es fuerzas centrales. Lo que podemos hacer es que con el práctico y con la lectura, después hagamos consulta y la cubramos bien, digamos. ¿Se entiende? Pero, o sea, como conclusión de la clase, hay dos cosas fundamentales, que la ecuación de la órbita, o sea, esta, que sirve para cualquier problema. ¿Sí? Esto es fundamental. Acá la fuerza puede ser la fuerza del resorte, puede ser una fuerza tipo gravitatoria, pueden ocurrir cualquier tipo de fuerza radial, ¿sí? Y el otro es la ecuación de la órbita, para el caso gravitatorio. ¿Está bien? Con esto se resuelve todo. ¿Mm? Es como, son las dos grandes ecuaciones que si uno maneja bien, de la manera, por ejemplo, que manejamos esta ecuación para el caso de dispersión, ¿sí? Usando ¿sí? Viendo cómo son los ángulos, cómo tienen que ser los ángulos, uno puede tener muchos resultados. ¿Está bien? El primero, ecuación de onda se llama. No, esta es, esta es una ecuación de la órbita. resorte. Ah, No, de esta es la órbita. ecuación de la Se me órbita mezcla. general, digamos. ¿Sí? Y esto sería la solución para el caso gravitatorio. Espera. Solución. Uy, se tildó. ¿Está bien? Espera que se tildó. Solución para. Para el No, no sé si caso, soy yo. R igual a menos K sobre R cuadrado. O sea, gravitatorio. Pero este es gravitatorio, el coulombiano puede servir para esas dos. ¿Mm? Sobre R o sobre R cuadrado ahora mismo. Sobre R cuadrado, la fuerza gravitatoria es 1 sobre R cuadrado, ¿no? Sí. Después pueden, con el caso general, uno puede estudiar potenciales que tengan la forma K sobre R a la N. ¿Está bien? Hay fuerzas nucleares que tienen forma de esta forma. La fuerza del resorte tiene esta forma. ¿Ok? Variando el N, el exponente N. Pueden poner cualquier fuerza y bueno, los ejercicios van a consistir básicamente en manejar bien eso. ¿Sí? Y fíjense, ¿sí? Que en el medio tenemos que tener claro, muy claro, el manejo de esta fórmula. ¿Está bien? Porque si esto es dato, esto se calcula. ¿Mm? Es como para un resumen. Bueno, chicos, los veo si tienen consulta, me consultan ahora. Así que fue larga, pero, o sea, en términos de horas, no fue larga, fue intensa, ¿no? Sí, eso. Fue Sí, No intensa. sé qué. Me parece. como que no nos deteníamos tanto a razonar. Está bueno, qué sé yo. No sé. Ah, o sea, necesitan un poquitito más de tiempo para detenerse en lo que voy dando. Algunas cuestiones. Ok, Claro, puede ser. lo tomo. ¿Sí? Tengo otra duda. O sea, al final, yo pregunto, pues no sé nada justamente, pero con Amazonas entonces tenemos el miércoles a la mañana. Hasta cuando él les diga, porque él lo que tiene que resolver es toda la parte práctica de lo que dio. Ah,
¿Y hasta cuándo, hasta dónde llega? Él O- dio o a, eso. él dio a lo último que son teoremas de conservación, Nether, ¿no? Sí. Sí. Teorema de Nether. Bueno, cuando termine el teorema de Nether, me va a esperar a que yo termine el cuerpo rígido y ahí retoma con el hamiltoniano, creo. Bueno. Ah, o sea que el miércoles tenemos con él a la mañana. Y el jueves Corre. mañana con... Eso tiene que quedar con él. ¿Mm? Ah. Bueno, pero el jueves a las 9 con vos. Sí, sí, sí. Está. Y Juego con él y si no les Fernando a las queda 8:30. tiempo. ¿Cómo?